Continuando con este ciclo de conferencias, sigue la conferencia de diagnóstico de la estenosis de la arteria renal, utilidad en la ecografía renal, a cargo del doctor Jairo González, nefrólogo, es médico de la Universidad de Caldas y la Universidad del Valle, y del Cauca, constituye uno de los nefrólogos referentes en intervencionismo acá en Colombia, amplia experiencia, se desempeña ahora en Tuluá, con su centro de nefrotuluá, donde hace una atención integral a los pacientes tanto en medicina interna como en nefrología, y es uno de los pioneros en utilizar la ecografía como una herramienta diagnóstica en la atención. Con ustedes, el doctor Jairo González. Doctor Machacón, muchas gracias a este auditorio. No quiero empezar sin ser reiterativo en darle mis más efusivos sentimientos de gratitud al doctor César Restrepo, que nos ha motivado en este tema del intervencionismo. Quiero recordar al doctor Octavio Salgado, que también nos ha motivado muchísimo, al doctor Marcelo Aguirre, que nos ha contribuido y que también me ayudaron con la bibliografía y parte de lo que voy a exponer en esta charla en el día de hoy. De paso, agradecer a la Universidad de Caldas, que ha dado un paso que ha sido importante en poder establecer cursos de posgrado para los nefrólogos en el tema de la ecografía. Creo que después de César yo soy el segundo nefrólogo en Colombia que va a hablar de temas relacionados con ecografía, y porque el mundo está cambiando, pues nosotros también estamos cambiando un poco el ejercicio clínico de la nefrología y estamos incursionando en áreas como esta que nos permiten hacer un ejercicio mucho más preciso de la nefrología en nuestra práctica diaria. La presentación clínica de la enfermedad renovascular pues tiene un espectro bastante amplio que va desde la enfermedad asintomática, que se encuentra estenosis de las arterias renales como un hallazgo incidental en otro tipo de estudios. Se puede presentar como deterioro de la función renal de causa no clara, o se puede presentar como se presenta la mayoría de las veces con hipertensión arterial de origen renovascular, que puede incluso concurrir con falla cardíaca congestiva y eventos cerebrovasculares. Desde el punto de vista de etiología, la enfermedad hipertensiva renovascular es aterosclerótica en el 84% de los casos, fundamentalmente en adultos mayores, enfermedad de displasia fibromuscular en adultos jóvenes, principalmente mujeres, y otras causas que generan hipertensión renovascular como son el trauma renal, la disección arterial, la fibrosis perirrenal, la disección aórtica, las vasculitis compresivas, postradiación, sobre todo en pacientes que tienen tumores, que ocupa el 13 al 11% de los casos de hipertensión renovascular en su prevalencia. ¿Cuál es la prueba ideal para el diagnóstico de hipertensión renovascular? La prueba ideal debe ser mínimamente invasiva, identificar las arterias principales y hasta de tercer orden, localizar y caracterizar la anomalía, determinar la repercusión hemodinámica y la probabilidad de respuesta a la revascularización y ser capaz de determinar reestenosis. En este sentido, precisamente, la ecografía Doppler dúplex de arterias renales cumple con esos requisitos y es una prueba en manos expertas que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, aunque debo decir pues que sigue siendo la arteriografía renal el gold estándar para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renovascular hipertensiva. Digamos que la ecografía Doppler dúplex de arterias renales para nosotros es muy útil porque muchos de nuestros pacientes tienen alteración de la función renal y cuando son sometidos a este tipo de patología pueden desarrollar injuria renal aguda inducida por medio de contraste. Pues nosotros preferimos arrancar con este estudio. Es un estudio altamente costo-beneficioso. Este trabajo del doctor Bolduc lo traigo a colación porque muestra en sus conclusiones que el Doppler, la sonografía Doppler dúplex de arterias renales es mucho más
costo-beneficioso incluso que la resonancia magnética nuclear con angiografía. Y en nuestro medio, pues en este sistema de salud, este estudio cabe perfectamente por el costo-beneficio. Aquí en esta diapositiva es una diapositiva tomada del libro de nefrología de la Asociación Colombiana de Nefrología, que la encuentra en la página de la Asociación Colombiana. Uno de los editores es el doctor Restrepo y nos dio el honor y la oportunidad de escribir este capítulo. Aquí nosotros planteamos en este capítulo que la ecografía Doppler-Doppler de arterias renales es el estudio inicial para el abordaje del hipertenso con enfermedad arterial renovascular. Si el Doppler-Doppler cumple con una calidad adecuada y si encontramos unos índices de estenosis importantes, los cuales hablaré más adelante, pues el paciente lo llevamos ya a un estudio invasivo con la probabilidad de intervención terapéutica. Si el eco es de buena calidad y no cumple con los requisitos de estenosis de arterias renales, pues seguimos estudiando otra causa de hipertensión arterial. Si la calidad es inadecuada, porque muchas veces puede ser inadecuada la calidad del eco Doppler-Duplex por problemas técnicos o problemas relacionados con el paciente, entonces lo llevamos a una angioresonancia, siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Si hay criterios de estenosis importante, pues entonces lo llevamos al estudio interventivo de angiografía con revascularización. Esta es una diapositiva que nos muestra una ecografía Doppler color en modo bidimensional de un riñón, en donde nos muestra la anatomía de los vasos renales, y este nos muestra el espectro de la onda, del comportamiento de la onda, del movimiento del flujo dentro de la arteria renal, también en el capítulo del libro que nosotros escribimos. Este es un caso muy bonito que nos llegó a nosotros al servicio de urgencias de una clínica donde yo trabajaba en Tuluá. Es un paciente joven con cerca de 25 años de edad que llega con una creatinina muy elevada, con un evento cerebrovascular que había sido manejado en la periferia con hipertensión de difícil manejo, sin estudios importantes. Se le hizo una ecografía en el servicio de urgencias y encontramos una masa renal. El paciente ya tenía una ACV, fue llevado a un centro de Cali donde le hicieron esta angiografía por sustracción digital y se encontró un hemangioma intrarrenal. Lo interesante de esto es que pudimos hacer la ecografía en el servicio de urgencias encontrando específicamente esa masa renal vascularizada y nos permitió orientar el diagnóstico y remitir al paciente. Cuando nos solicitan a nosotros o le solicitan a los radiólogos expertos en vascular un Doppler de arterias renales, los pacientes con hipertensión arterial en los extremos de la vida, sobre todo aquellos que no tienen buen control, hipertensión de difícil control con deterioro de la función renal con enfermedad arterial periférica, asimetría renal asociada a hipertensión arterial, pero debo decir que cuando ya hay asimetría renal y es debido a estenosis de las arterias renales, ese riñón ya ha estado sometido a isquemia durante mucho tiempo y la idea es tratar de encontrarlo antes. O pacientes trasplantados que tienen falta de control de la presión arterial o una causa no clara del deterioro de la función renal. Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia específicamente de la ecografía. Y no por desconocimiento de ustedes traje a colación esta diapositiva para decirles que la ecografía es un método diagnóstico que usa el ultrasonido para la obtención de imágenes a través de la emisión de ondas ultrasónicas generadas en un transductor por un efecto llamado piezoeléctrico que, gracias a las propiedades del sonido como la reflexión y la densidad de los tejidos incididos que reflejan la onda, genera imágenes o espectros de una onda a ser interpretados por un ultrasonidista. Esta diapositiva para ejemplificar los principios físicos del sonido, y está un esquema de un transductor al que se le mete una corriente eléctrica. Generalmente tiene adentro cristales de cuarzo que vibran y, por decirlo de manera gruesa, dispara una onda ultrasónica que incide sobre los tejidos y que se refleja con diferentes frecuencias de acuerdo a la densidad de los tejidos. El transductor capta las frecuencias de onda emitidas por la reflexión de las diferentes densidades de tejidos y genera las imágenes ecográficas, que son las que nosotros vemos, por ejemplo, aquí. Este es una ecografía de un riñón en donde nosotros encontramos, tomamos un tejido como referencia, en este caso el hígado, y podemos decir que las imágenes que generan unas ondas de reflexión de mayor frecuencia son más densas. Entonces decimos que son hiperecoicas, y las que no generan o generan menos frecuencia en la reflexión para ser captada por el transductor se llaman hipoecoicas o anecoicas. Aquí tenemos un tejido renal de un riñón derecho
con referencia al hígado tiene unas áreas, miren ustedes, de mayor densidad hiperecoicas, unas de menor densidad hipoecoicas y unas anecoicas en el centro. Este es otro corte de un riñón izquierdo que es, digamos, hipoecoico porque es más oscuro con respecto al vaso. El seno renal es hiperecoico porque tiene mayor densidad, entonces la onda que incide es reflejada con mayor frecuencia y así es captada por el ordenador, entonces genera imágenes más blancas que son más densas. De esta manera nosotros tenemos varios modos de ecografía. Está el modo bidimensional que se caracteriza por recoger las diferentes frecuencias que se reflejan a través de los diferentes tejidos y digamos que de manera gruesa genera como unas imágenes casi fotográficas de los órganos, que es el que más comúnmente nosotros vemos. Está el modo M que analiza el espectro de estructuras en movimiento que utilizan mucho los cardiólogos para evaluar el movimiento de las válvulas cardíacas y genera un espectro como este, que es el que nosotros vemos en la ecografía. Está el Doppler, que digamos tenemos el Doppler color y el Doppler espectral que utiliza el efecto Doppler, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Y entonces lo que hace básicamente es analizar, en el caso de los vasos sanguíneos, la masa eritrocitaria en movimiento, y cuando el movimiento genera diferentes frecuencias de onda, son captadas e interpretadas por el transductor. En el Doppler color se le asigna de manera arbitraria y aleatoria a todos los objetos que se van acercando al transductor y van reflejando ondas ultrasónicas, se le asigna el color rojo y a los que se le van alejando se le asigna el color azul. El Doppler espectral lo que hace es recoger las ondas reflejadas por la masa eritrocitaria en movimientos para evaluar la velocidad y el comportamiento del flujo de la masa eritrocitaria dentro de los vasos sanguíneos, de manera que cuando los eritrocitos se van acercando al transductor y van generando esas ondas que pegan hacia el transductor, él lo recoge y las diferencias de frecuencia entre la onda emitida por el transductor y la onda recibida por el mismo transductor, si el objeto se va acercando genera una onda positiva y si se va alejando genera una onda negativa. Un poco de historia para recordar al físico y matemático austríaco, el doctor Christian Andreas Doppler, que fue quien describió el efecto Doppler, que todos ustedes también conocen. Lo que describió el doctor Christian Doppler es que la frecuencia emitida por una onda sonora en movimiento varía con respecto a el receptor cuando la frecuencia emitida por el objeto en movimiento se iba alejando, bajaba la frecuencia y cuando se iba acercando aumentaba la frecuencia. Ese es el efecto Doppler. De esta manera tenemos en la práctica clínica, de esta manera tenemos entonces un Doppler continuo en donde la transmisión del sonido y la recepción de la información ocurren simultáneamente en el transductor. En él se emite hacia el flujo sanguíneo una de ultrasonidos que se va recogiendo y la suma de las velocidades que encuentra a su paso van siendo interpretadas. No tiene un punto selectivo, pero permite analizar registros de altas velocidades. Ese se utiliza para medir los gradientes transvalvulares en cardiología. El Doppler pulsado es más o menos parecido, lo que pasa es que envía ondas de frecuencia con diferentes pulsos que se van recogiendo y en este caso el operador elige un punto específico para la exploración y recoge las frecuencias. Tenemos el Doppler color que ya lo expliqué. Básicamente lo que hace es que a las estructuras de movimiento se le asigna aleatoriamente colores, diferentes colores. Por convención se ha establecido que es rojo las frecuencias de los objetos de movimiento que se van acercando al transductor y es azul las que se van alejando. Tenemos el Doppler de poder o de potencia de energía, que básicamente lo que hace es mostrarnos con una sola gama de color el movimiento del flujo sanguíneo dentro de los vasos, y este no nos evalúa las frecuencias. Tenemos Doppler audible, que es el que ustedes conocen, que se utiliza muchas veces para evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Y variantes de esto está el Doppler duplex, que utiliza el modo E, que es el modo de imágenes bidimensionales, y el Doppler espectral, que es útil para la evaluación de los vasos sanguíneos, y el Doppler triplex, que es la combinación del modo B con el Doppler color y el Doppler espectral. Esta es una diapositiva que nos muestra un Doppler color con la morfología de las arterias renales. Aquí tenemos las arterias renales, entonces, y las venas renales, en rojo las arterias renales, entonces las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las interlobulares y las arterias arcuatas.
Este es un esquema de un Doppler espectral que genera una deflexión positiva cuando recoge las diferencias de frecuencia de los eritrocitos que se van acercando al transductor y negativa cuando se van alejando del transductor. Ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Este es un ejemplo de una onda monofásica arterial, de arterias de baja resistencia o baja impedancia, como son las arterias Splagin, que justamente las arterias renales, aquí están, y entonces digamos, como estas arterias reciben flujo todo el tiempo, genera un flujo monofásico. Este es un flujo trifásico, los eritrocitos se acercan durante la sístole, ¿sí? Y se alejan durante la diástole, pero vuelven a acercarse cuando ocurre el retroceso elástico de las arterias. Este es básicamente lo mismo para ejemplificar el ciclo cardíaco con respecto al análisis espectral de la onda de la onda vascular de pulso. Entonces aquí tenemos la sístole, el pico sistólico, aquí inicia la diástole, este es el retroceso elástico de la arteria y el resto del flujo, este es la morfología de una arteria renal. Esta es una arteria periférica que tiene retroceso elástico mayor, entonces forma este flujo trifásico. Bueno, cuando una ecografía Doppler duplex se hace de manera adecuada, genera muy buenos resultados, pero si se hace de manera inapropiada, genera pésimos resultados. Esto lo traje aquí para recordar los hechos del paro que sucedieron en Tuluá. El ultrasonidista debe conocer muy bien la anatomía vascular, y en este caso debe conocer muy bien la anatomía de la aorta y de dónde salen las arterias renales. Esta es una diapositiva que muestra un corte longitudinal de la aorta con la salida de la arteria renal derecha y la salida de la arteria renal izquierda. Esta es una diapositiva de un Doppler color, en donde nos muestra la arteria aorta en rojo saliendo la arteria renal derecha y por encima discurriendo la vena cava inferior. En el otro lado, nosotros podemos observar acá, aquí abajo, no la alcanzo a ver bien desde acá, aquí abajo la arteria renal, derecha, ¿sí? Por encima la vena renal derecha. Este es la imagen del riñón, y esto es una gráfica bastante buena, y arriba tenemos el hígado con su flujo sanguíneo. Esta es una diapositiva excelente que nos muestra la aorta, la arteria renal derecha saliendo hacia el riñón derecho, y es una diapositiva muy buena porque nos permite observar toda la anatomía de la arteria renal derecha. Aquí vemos la aorta, arteria renal izquierda en azul porque por la posición del transductor se está alejando el flujo, y aquí la arteria renal derecha, izquierda y derecha. Acá vemos entonces cómo de la aorta sale la arteria renal izquierda, esta es la vena renal, y este es el tronco de la arteria mesentérica superior. Cuando nosotros vamos a hacer la evaluación del Doppler de arteria, o del Doppler de arterias renales, nosotros debemos escoger la cantidad de tejido de masa eritrocitaria que vamos a analizar, y eso se llama el volumen de muestra, y aparte de eso debemos incidir con el transductor, la onda sonora, en un ángulo específico que se llama el ángulo de insonación, que no debe ser mayor de 60 grados, lo ideal es que esté entre 60 y 40 grados, que se llama el ángulo de insonación, para poder tener un buen espectro de la onda sonora y poderla analizar adecuadamente. Si los ángulos son mayores de 60 grados, por cada 5 grados que uno aumente el ángulo de insonación, aumenta la velocidad de flujo hasta en un 5%. Bueno, cuando nosotros hacemos la evaluación de un paciente con estenosis de arterias renales, tenemos unos criterios que se llaman los criterios directos de estenosis de arterias renales, de los cuales el principal es mirar toda la anatomía de la arteria renal y mirar si hay alteraciones del flujo en la arteria renal, pero existen otros marcadores como la velocidad sistólica de pico renal, el índice renal aórtico y el índice renal-renal. La velocidad de pico sistólico es simplemente mirar el espectro de la onda, cuál es la velocidad máxima de pico sistólico. Tiene una sensibilidad y especificidad muy buena en manos expertas del 97 y 92% respectivamente, y se considera que hay una estenosis grave cuando la velocidad de pico sistólico es mayor de 200 centímetros por segundo. El índice aorto-renal, que lo vamos a mirar más adelante, es crítico cuando es mayor de 3.5, pero es anormal cuando es mayor de 3, la sensibilidad de especificidad también es muy buena, y el índice renal-renal, que básicamente lo que hace es mirar la velocidad de pico sistólico antes y después de una probable estenosis, y es normal cuando es menor de 2.7.
También existen unos parámetros indirectos, como son los índices de aceleración, el tiempo de aceleración y la presencia de la diferencia de un índice de resistencia intraparenquimatoso entre un riñón y el otro que sea menor del 5% como normal. Los parámetros que comúnmente conocemos son los que aparecen en todos los libros. Como normalidad se considera que los índices de impedancia o de resistencia, como el índice de pulsatividad, te lo voy a explicar ahora, esté entre 0,7 y 1,4, el índice de resistencia esté entre 0,56 y 0,7, el de velocidad de pico sistólico sea menor de 180 centímetros por segundo, la relación del índice renal y aorta sea menor de 3,5, el tiempo de aceleración, que es el tiempo que también lo voy a explicar ahora, sea menor de 0,07 segundos, y el índice de aceleración que esté entre 250 y 380 centímetros por segundo cuadrado. Esta es una gráfica de un paciente nuestro, está un poquito achatada por la escala, en donde vemos la morfología de la arteria renal que estamos evaluando, que es una arteria intraparenquimatosa. Miren ustedes aquí con un ángulo de incidencia, con un ángulo de insonación que es diferente al ángulo de Doppler, que es el ángulo que corrige después de haber hecho el ángulo de insonación, lo corrige el aparato, y entonces miramos la morfología. Hoy en día los aparatos calculan automáticamente todos estos índices o lo podemos hacer manual. Esta es una gráfica que nos dio este operador, que se llama Ecomédica, en donde evalúan pues la morfología de la onda renal. Fíjense ustedes, la sístole, el pico sistólico y luego la diástole. Aquí está cómo se calcula el índice aorto-renal. Hacemos la medición del espectro de la onda en la aorta, tomamos la velocidad de pico sistólico, hacemos lo mismo en la arteria renal que estamos evaluando y dividimos entre lo que encontramos en la arteria renal y la arteria aorta para que nos dé el índice aorto-renal. Este es un fenómeno que se llama aliasing, que es un fenómeno que nos determina turbulencia dentro de la exploración Doppler de las arterias renales. Cuando nosotros encontramos este fenómeno, que es el cambio de las velocidades espectrales y nos cambia el color del flujo, podemos sospechar que hay estenosis de arterias renales. Dentro de los parámetros directos, que son la observación completa de la anatomía renal, si encontramos este parámetro, es un parámetro que tiene una buena sensibilidad para el diagnóstico de estenosis de arteria renal. Miren ustedes, aquí esta es la velocidad de pico sistólico, simplemente hacemos la morfología de la onda y calculamos el pico sistólico. Este trabajo, específicamente lo que se buscaba con este trabajo que apareció en el 2006, era correlacionar si la velocidad de pico sistólico tenía una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, y cuál era el punto de corte específico que mostraba mayor sensibilidad y especificidad y un valor predictivo negativo mejor, comparado con pacientes que se le había hecho una medición en un gradiente translesional por vía angiográfica a través de un catéter. Se considera que un gradiente translesional hecho en una unidad de hemodinamia mayor de 20 milímetros de mercurio, comparando preestenosis y posestenosis, era indicativo de una estenosis crítica de arteria renal. Entonces se encuentra que la velocidad de pico sistólico mayor de 219 centímetros por segundo proveía una buena sensibilidad de especificidad y un buen valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. Esta se la debo a César. Mire, aquí está, entonces los pacientes que no tenían estenosis de arteria renal les mostraban unas velocidades de pico sistólico mucho más bajas, pero los que tenían estenosis crítica unas velocidades de pico sistólico mucho más altas. Este es el tiempo de aceleración. Este paciente lo hicimos en el diplomado aquí en la Universidad de Caldas y tomamos esta foto. Entonces el tiempo de aceleración es el tiempo que tarda la masa eritrocitaria para generar el pico máximo de sístole, desde el inicio de la sístole hasta el pico máximo de sístole, y debe ser inferior a 0,07 segundos. Cuando es superior a 0,07 segundos hay que considerar que hay una probabilidad de estenosis de arterias renales. Aquí esta gráfica de otro operador en donde separa uno acá y mide el tiempo que hay entre este pedazo y la aparición del pico sistólico, es el tiempo de aceleración. Este es uno de los índices de impedancia, que es el índice de pulsatividad, mide la velocidad del pico sistólico menos la velocidad del pico diastólico dividido entre la media de los dos, y su valor normal está entre 0,7 y 1,2. Este es el índice de resistencia, que lo que hace es calcular la velocidad de pico sistólico, se divide entre la velocidad de pico diastólico, menos el pico diastólico, y se divide entre el pico sistólico, y debe ser normal menor de 0,7. Hoy en día no solamente se está utilizando para la estenosis de arterias renales. Traje a colación este trabajo de una revisión hecha por los italianos en el 2014, en donde después de analizar varios estudios muestran que la alteración del índice de resistencia en pacientes con hipertensión arterial no estenóticos
puede correlacionarse con daño de órgano blanco, como está aquí en esta diapositiva. Y lo mismo se muestra acá, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, en donde el aumento del índice de resistencia dentro del parénquima renal se correlaciona con una mayor cantidad de eventos cardiovasculares, incluso en pacientes con enfermedad renal avanzada. Este es un fenómeno que nosotros conocemos como el fenómeno de parvus tardus, que básicamente lo que sucede es que posterior a una estenosis en las arterias siguiente a la estenosis hay un aplanamiento de la onda con disminución de la velocidad de onda de pulso y un aumento del tiempo de aparición del pico sistólico con aumento del tiempo de aceleración. Entonces, y con disminución del pulso en esa área se conoce como el fenómeno tardus pardus. Cuando hay fenómeno tardus pardus, uno sospecha muy frecuentemente una estenosis de arterias renales, pero si aparece el fenómeno parvus tardus en ambos riñones, hay que sospechar enfermedades de la aorta, como coartación de la aorta o aneurismas de aorta abdominal. Este estudio lo que buscaba era mostrar la correlación entre lo que se llama el delta del índice de resistencia, comparándose entre un riñón y otro, que no debe ser mayor del 5%, y mostrar su sensibilidad y especificidad en pacientes que tenían ya previamente con angiografía estenosis crítica de la arteria renal, y mostró que este índice, el delta del índice de resistencia entre un riñón y el otro, tenía una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92%. Con un valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 88%. Este otro trabajo buscaba incluir otros índices como, por ejemplo, además del índice de pulsatilidad y el tiempo de aceleración, buscaba el tiempo de aceleración medio sistólica, buscaba también encontrar la aceleración sistólica máxima y buscar el índice máximo de aceleración para establecer en pacientes con estenosis de arterias renales cuáles tenían mayor sensibilidad y especificidad, y entonces los hallazgos en este estudio mostraban que la combinación de estos era bastante buena, pero particularmente el índice de aceleración mostraba una sensibilidad y especificidad muy semejante a los otros, mostraba mayor especificidad, pero mostraba un mejor valor predictivo negativo. Este trabajo, pues más o menos mostraba lo mismo. Como conclusión de este trabajo, se establece que el índice de aceleración máxima sistólica y la velocidad de aceleración máxima sistólica y el índice de aceleración proveían una buena sensibilidad y especificidad en pacientes que tenían alteraciones hemodinámicas importantes. Aquí lo vemos, pues, ya graficado en este estudio, que apareció en Journal of Hypertension en el 2009, para los que lo quieran leer en detalle. Aquí este trabajo que apareció, fue de los primeros que apareció en 1996, mostraba que el tiempo de aceleración tenía una sensibilidad y una especificidad excelente para diagnosticar estenosis de arterias renales. Por último, y ya para casi terminar la charla, me voy a referir un poco, y creo que me va a sobrar un poquito de tiempo, a la evaluación del riñón trasplantado y la utilidad del ecodoppler duplex acá. El riñón trasplantado, aquí vemos pues un riñón trasplantado, aquí estamos aplicando un Doppler de poder que nos muestra la perfusión del órgano. Es muy útil, por ejemplo, cuando nosotros estamos sospechando que se ha tapado una de las arterias polares, o que ha habido una estenosis de arterias renales, o que ha habido trombosis incluso de los vasos renales, porque nos puede determinar disminución de áreas de flujo. Aquí vemos un riñón perfectamente perfundido. Saliendo un poquito del Doppler, es una gráfica de un riñón trasplantado con un probable rechazo agudo, en donde ustedes pueden ver que es un riñón aumentado de tamaño, con pirámides balonadas, con aumento de la ecogenicidad del seno renal, con pérdida de la relación parénquimo-sinusal, que los radiólogos llaman córtico medular, aumento de los ecos en el seno, aunque son cambios inespecíficos, nos puede hacer sospechar un rechazo agudo. También, para mostrarles la utilidad del eco en el riñón trasplantado, aquí es un riñón trasplantado que se ve bien, pero aquí hay un urinoma importante. Este es un corte transversal del mismo riñón con un urinoma. Aquí medimos pues el urinoma. Este es un riñón con un hematoma perirrenal. Se diferencia pues del urinoma en que el otro mostraba era hipoecogénico, y este muestra unas densidades que son las densidades correspondientes a la sangre, que son un poquito más ecoicas y pericoicas. Entonces muestra estos cambios de densidad. Este es un hematoma perirrenal. Aquí estamos mostrando el análisis espectral
el análisis Doppler color de la circulación renal, y aquí vemos las arterias intraparenquimatosas, ¿cierto? Aquí vemos las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las interlobulillares y más arriba las arterias arcuatas del riñón trasplantado. Esta diapositiva es bien interesante porque la evaluación del riñón trasplantado, porque está a flor de piel, pues es prácticamente más fácil, pero hay que aplicar una presión suficiente como para ver bien la circulación, dibujar el espectro de onda de manera adecuada, pero no tan importante como para que nosotros cambiemos el espectro de onda. Si nosotros hacemos una presión muy grande sobre el riñón trasplantado con el transductor, miren ustedes cómo cambia el espectro de onda y obviamente nos va a dar una información de pronto falsamente positiva. Esta diapositiva nos muestra un caso de un paciente con un riñón trasplantado que inicialmente tenía un índice de resistencia normal. Posteriormente, un mes después del diagnóstico, se observó que había descendido el índice de resistencia y se encuentra esta onda que se asemeja a las que les mostré de pulso parvus tardus, y el paciente tenía una estenosis de arteria renal post-trasplante. Esta diapositiva que me la facilitó el doctor Salgado es de un paciente trasplantado, una paciente trasplantada que miren, tiene un espectro de onda normal inicialmente, posteriormente hace deterioro de la función renal, se lleva al Doppler, miren cómo cambia completamente la morfología de la onda, ¿sí? De este flujo monofásico se pierde prácticamente el flujo durante la diástole, luego posteriormente se hace bifásica. Aquí la paciente se lleva una biopsia renal y se encuentra una necrosis tubular aguda, y posteriormente en su fase de recuperación, la onda va cambiando hasta que se vuelve otra vez una onda monofásica. Aquí todavía tiene los índices de resistencia aumentados y tiene los índices de pulsatilidad aumentados, pero muy probablemente si mejora, pues van a normalizarse. Cuando nosotros vemos un riñón trasplantado, pues entonces nosotros debemos revisar estudios previos, revisar el sistema colector, los jets vesicales, revisar y comparar el tamaño renal. Ojalá tengamos una eco del riñón antes del trasplante, descartar colecciones perinéfricas, descartar linfoceles, revisar y verificar la perfusión y su distribución, valorar la arteria renal principal, valorar el flujo venoso, mirar estos cambios, si hay aumentos de tamaño, disminución de tamaño, rechazo crónico, aumento de la resistencia del flujo de la arteria renal, disminución de la resistencia del flujo arterial, dilatación del sistema colector, etcétera. Bueno, el tema es bastante amplio. Yo con esto espero que ustedes se motiven más a hacer la ecografía en su práctica diaria. Realmente no es complicado, es cuestión de ir adquiriendo práctica. Estamos utilizando cosas innovadoras y junto con los cardiólogos estamos hablando ya de índices de resistencia en pacientes con otras patologías y analizando velocidades de onda de pulso, haciendo estudios hemodinámicos por métodos oscilométricos ya validados sin hacer estudios invasivos. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que queden motivados para hacer ecografías. Muchas gracias al doctor González, que nos ilustra la utilidad de la ecografía en los diferentes ámbitos diagnósticos. Muchas gracias por su charla, doctor.